Bueno, bueno, ya estamos. A ver, bueno, Rosario. Te voy a poner acá. No, Hola. buenas. Ahí están ustedes, ¿eh? Un segundito. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Gabriel, veo a Gabriel, a Juan, Daniel. Hola, profe, ¿cómo va? ¿Cómo andan, Buenas chicos? tardes, profesor. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo van llevando ¿Todo bien? la fase ¿Todo 1? bien? En lo que he Yo cursado, recién muchos. vacunado. ¿Te vacunaron, Gabriel? Sí, anoche. Ayer tipo 6 de la tarde en realidad. Ah, mira. Pero Sí, me sí. refiero por el COVID, ¿no? Porque Claro. Si empiezo larga el económicamente, curso, ya saben. económicamente hace rato lo vienen vacunando. Estamos complicados. Sí, pero ¿en qué escuela estás vos? Porque secundario van por escuela, me dijeron, ¿no? Sí, sé que a partir de ayer, más o menos a la mañana, empezaron con toda la parte de Roca, Claro. o por lo menos Cervantes, digamos, una compañera, no, en Mainqué, la 1, la 9, me dice mi señora acá también, que saben que Ah, estuvieron vacunando. claro, la escuela más. Claro, empezaron por número. Para el mediodía tomaron acá una de los públicos en Godoy Ujú. y los privados sé que fueron. Ah, los privados Yo fui como uno de también. los privados. Ah, mira Sí, vos. sí. Ah, bueno, ahora Pero pasa que nosotros somos muy pocos. le vamos a prender fuego al ministerio. No, 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 pero supongo que si le quedaban fue. pocas dosis y nosotros somos pocos docentes, así que Claro, claro. por eso nos No, pero llamaron. sí, claro, Gabriel, sí, sí, entiendo. Pero si fue el 1 y el 9 son las escuelas más grandes. El 1 y el 9, bueno, el 9 no tanto, pero el 1 y el 116 son los más grandes de Roca. Esa escuela Claro. tiene más de 90 docentes, más o menos, 80 y pico, 90 docentes. Sí, supongo que eligieron también el 56 de la zona porque es un colegio que ya significa una ciudad, Mm, porque es el claro, único colegio de Godoy. claro, como Maiqué. El 13 de Maiqué también. Exactamente. Claro. El único secundario. Claro. Sí, Para sí, poder sí. terminar un área. Y nuestro colegio está bastante apartado, así que seguramente por eso también. Claro, buenísimo. Así que estás en el 56 de Godoy. Mirá. No, unos amigos, es como que Ah, junta docente, nos enteramos de todo. bien, bien, bien. Pero vos estás dando clases, ¿no, Gabriel? Sí. Sí, un colegio que es un colegio de agropecuario. Eh, Es- Escuela de Enseñanza Agropecuaria Alto Valle Este. pero, ¿qué está Agraria, perdón. ¿Pero qué está en Regina? No. En Regina es un privado. Ah, sí, ya sé cuál es. Sí, 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 sí. Mirá vos. Vos sabés que escuelas públicas, yo fui director del nocturno de Maiqué, el CES 27, y cuando se creó esa escuela, es el único nocturno que tiene el bachillerato nuevo, digamos, de un CENS, 27 Maiqué, y los chicos salen con perito en ciencias agrarias. Es la primera escuela nocturna que tiene el bachillerato nuevo, digamos, ¿no? Hasta que se haga la Claro. reforma nocturno, ¿no? Porque los otros nocturnos tienen todas planes de estudio de la década del 90 y el 80, ¿viste? Sí. Tienen los peritos en ciencias jurídicas y así. Mirá vos, Flavio, ¿vos lo conocés a Miguel Rodríguez? a Miguel Tuviste de Rodríguez. director Sí, él era el director de la mañana, del 13. de la mañana. Sí, Es el marido compartimos. de mi mamá. Le Ah, comenté, ¿viste? Saben de que estoy estudiando. Le mirá, comenté de que mirá. te tenía de profe. Me dice, yo tuve un profe en la escuela que se llama Ujú. así, así, así. Le Sí, digo, es sí, mi profesor de historia. sí, Así sí, que me dijo que te mandaba saludos. qué Ahora bueno, que me gracias. acordé que vos dijiste que trabajabas en Mainqué. Maike, o sea que tu mamá es, pará, se me fue el nombre, Mariela Ovejero. Mariela Ovejero. Ella estaba en el Así es. 116, si no recuerdo, ¿no? Claro, Y en el sí. Y ahora 22, está de directora en Huergo. en Ahí Guardia. quedó de directora. Mirá vos, ¿qué tal, Mariela? Qué grande. Mirá tu mamá, mirá, qué bueno. Sí, yo estuve en Maiqué. Bueno, con Mariela compartimos nocturnos, me acuerdo. Porque yo cuando comencé en la docencia daba clase nocturna nada más. Tenía 2 o 3 escuelas. Claro, Eh, bueno, ella está de dire en el nocturno de Huergo. de Huergo. Ujú. Yo trabajaba en el 22, que es el de Barrio Nuevo. Ahí, Claro. ahí nos conocimos. Después en el 29, Tefenelli. En el 27,
que es donde yo fui titular, y fui director de ese colegio. Y antes de eso, con Miguel, compartíamos el 13 a la mañana en Maiqué. ¿Sí? Claro. Yo agarré el 13 porque tomé todas las horas. Era el profe de historia, era el profe de historia de Maiqué, de primero a quinto estaba. Sí, Sí, imagínate, sí, pobre sí. pibe, no me podían ver ni de figurita. No, buenos recuerdos me quedaron. Claro, y Miguel se jubila cuando ese año, estuvo un año, me parece, un año y medio, creo, ¿no? Se jubiló De enseguida. Dire, sí, 1 año y medio, 2 me parece. Sí, ahí se jubila y Se jubila, sí. sí, yo estuve un año más, justo cuando se implementa la SRN, me voy al 1, porque yo era titular en el nocturno y en el 1, y viste, con la SRN Sí, me traslada, digamos, o sea, me ofrecen las horas del 1 primero. Entonces me voy al claro. 1, que en esa ¿Y ahí de época, vice de director también? eso fue antes, porque yo en realidad, viste que la SRN arranca en el 2017. ¿Vos? Así es, sí. Claro, yo era titular en Maiqué a la noche y en el 1 con unas horitas, porque cuando se hizo la transformación, no sé si le interesa la clase, por ahí le va a interesar, cuando se hace la primera transformación, se hace la transformación del ciclo básico, de primero a tercero nada más, con paquetes. Pero cuarto y Claro. quinto quedan con horas sueltas. Yo titularizo 3 horas, en realidad tenía 3 horas nada más en el 1, Historia Argentina en quinto año, y titular a la noche, con historia también del nocturno, ¿no? Que tenía varias horas, tenía más horas. Pero cuando arranca la SRN, no me dejan en Maiqué, sino que, digamos, me ofrecen en el 1, entonces me voy al 1, y salgo de Maiqué, digamos, me despego. Y en el 2018, fin del 2017, tomé la dirección de Maiqué y traje todo el 2018 y una parte del 2019 que tuve que dejar, ¿no? Una Ah, mira. cuestión de familiar, sí. De salud de mi Ah, hija, así que mira. bueno, ahí dejé la dirección y ya cuando volví, ya volví justo en 2019, hay otro No ingreso sé si Miguel docente. sabe que agarraste la dirección. Me Del parece que no. no, porque él ya estaba retirado ya de la escena, ya no estaba. No, y tampoco la vi más, Mariela, o sea, más que por ahí, viste, Sí, en alguna capacitación, algo de eso, porque ella es profe de lengua, ¿no? Claro, claro. entonces no compartíamos. Y Miguel es de biología, creo, sí. De biología. Sí, así que no concordás. Cuando vos trabajás en el área, por ejemplo, profe de En el historia, área, sí. sí, te ves historia, geografía, ya empezás a conocer, ya, ¿viste? Filosofía, ¿no? Es decir, lo que hay ahora. Así que, qué bueno, Claro. bueno. Y vos, y Rosari, ¿por qué la historia? Perdón, disculpen el resto de la clase, ya que estamos. Tengo una pregunta para todos, por qué historia, ¿no? ¿Por qué la historia? Es más, es una pregunta al Eh, final. Una pregunta al final es esa. Me empezó a gustar mucho leer y por ahí no encajaba con los horarios del profesorado de educación física, que fue lo que yo empecé en el 2010, 2009. Y bueno, fui mamá, mi nene ya tiene 10 años, así Claro. que va a cumplir 10 años, así que ya hace mucho. Bueno, y por razones X, yo trabajo en el Deportivo Roca, Ah, de siempre por ahí. laburo, Vos es que de ahí, Deportivo Roca, que en la parte de. Vos estás en natación, del complejo, claro. sí, sí, soy Ah, sí, instructora sí. ahí. Sí, Cuando sí. se crea la escuela en el Depo, 2015, ¿no? entramos, los profes del club, Sí, entramos como talleristas. sí, Y sí, me ahí acuerdo. apenas se abre, ingreso yo, y bueno, fue una de las cosas por la que dejé de estudiar también. Ah, Sí. Y bueno, entonces mi mamá me ayudó, me dice, en el San Agustín hay esto y esto y esto, y por ahí en qué encajaba más yo, como soy. claro. Y viste Bueno, que. fue una prueba en realidad, y la verdad que me gustó leer, ¿viste? Más la historia, por ahí mi vieja me dice, no, lengua no, por esto, aquello, lo otro, vos no tenés tanto Me dice, por ahí en historia que te gusta estos aspectos, capaz que te gusta más. Y la verdad que me enchufé, Mirá vos, me atrae lo que leo. mirá Ay, mi vos. señora que nos escucha de fondo me dice que Mariela es su directora. Ah, mirá. Ah, ¿viste? Claro. Señora es profe de matemática ahí en el nocturno. Ah, en Huergo. Ah, mirá.
esa es la carrera para mí ideal, matemática, ¿no? Es decir, está definido históricamente en el sistema educativo como una de las cosas básicas que tienen que existir, ¿no? Es impresionante. Pero bueno. A nosotros nos pueden fletear todavía, pero matemática no. Exactamente. Es más, las humanidades empezaron a recortarlas ya hace varios años, ¿no? Es decir, de la década del 90 empezaron a recortar humanidades, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo le va a enseñar a pensar a los pibes, no? Ni si te ocurra. Entonces, hay un recorte, sí, sí, totalmente. Tiene que ver mucho con el cambio de paradigma de la década del 90 y, bueno, ni hablar en el siglo XXI, ¿no? Es decir, igual se han recuperado algunas cosas, ¿no? Porque que esté filosofía, ¿no? Espacios como economía, está bueno eso. No estaba preparada la SRN, obviamente, ¿no? Es decir, se impuso de un saque, como hace el Estado, ¿no? Porque el Estado es el que maneja el diseño curricular. Y bueno, te encontrás con que faltan profe de filosofía, profe de economía, ¿no? Así que se abrió el libro de incumbencias para que tomen otros profes, pero bueno, vos te das cuenta que hay una falencia en eso. Pero sí, siempre hubo un recorte en las clases, digamos, en el sistema educativo, en lo que es humanidades, pero tiene que ver con decisiones del Estado, ¿no? Es decir, son decisiones, la educación la maneja el Estado, ¿no? El sistema educativo. Yo siempre le digo, bueno, soy licenciado en educación y eso me ayudó mucho a verlo. El sistema educativo es una cosa y la educación es otra, ¿no? Cuando vos hablas de educación es vos en el aula, que eso es lo único, creo yo, que está salvando la situación. Porque la diferencia es vos en el aula, es decir, por más que se te diga, no, hay que enseñar esto, vos tenés un currículum oculto, vos tenés una cuestión, digamos, epistemológica, ¿no? Entonces, va salvando la situación. Es como el año pasado, ¿no? Es decir, fíjate, toda la casa y nadie sabía qué hacer, el Estado no dijo nada, y solo los docentes comenzaron a aprender lo que era un Zoom, a aprender lo que era ¿no? Entonces, siempre, vuelvo a decirlo, la educación está salvada por los docentes desde hace años, muchos años, por lo menos de la década del 50 para acá, fácilmente, y hay un pequeño lapso ahí en el gobierno de Ilia, entre Frondizi y Ilia, ¿no? Hay un lapso, digamos, de mejora, y después de ellos para acá es un desastre, es una cuestión caótica que ha ido como escalada, ¿no? Es decir, la dictadura, no sé, yo no tiene nada que ver, pero está bueno para que lo sepan, ¿no? La dictadura, la década del 80, el retorno a la democracia. No, es importante, sí. Ahora, el sistema neoliberal, digamos, el sistema neoliberal, no estoy de acuerdo, pero digo, la época de Menem es terrible, ¿no? Es decir, hay un gran descomprimiento, ¿no? Se descomprime el sistema educativo como luego el Estado, entonces, digamos, como que hay un vaciamiento. Cuando llegamos al siglo XXI, a pesar de que hubo consensos, pero no fueron válidos, te encontrás hoy con un sistema educativo inerte, que ya tiene 15 años, ¿no? De la ley 26.206, y que no estás viendo vos algunos frutos y que no le gusta a la gente, no le gusta a la sociedad. O sea, porque tenés, no hay articulación entre los sistemas, tanto inicial, primario y secundario, menos con la universidad. Entonces, los resultados que se están viendo no son buenos. Pero bueno, los sistemas educativos tardan eso, ¿no? Tardan 20 años, 25 años en mostrar algún tipo de resultado. Pasó antes con la ley 1420, que es una ley que duró más de 100 años, porque realmente el sistema lo avaló, y creo yo que realmente de una manera muy interesante, ¿no? Definir la educación pública como se definió antes del siglo XX fue fantástico. Es más, venían de otros países a copiarnos, es impresionante. Nosotros ahora estamos copiando a los demás, tratando de copiar a los demás, ¿no? Una locura. Pero venían de España, venían de Francia, Estados Unidos inclusive, a copiar la ley 1420, o a llevarse algunos conceptos, y hoy no, perdimos esa referencia, ¿no? A pesar de que hubo varios intentos positivos, como el de Irigoyen, el de Perón, ¿no? Y un pequeño intento ahí de Ilia, que duró muy poco, duró 2 años y medio, pero hasta ahí tenés la gran masividad de cerebros, ¿no? No es que hoy no tenga científicos, hoy los tenés también, pero la gran mayoría están soportados por el ámbito privado, es decir, más allá que las universidades públicas se han reconocido como muy buenas, tanto La Plata, Córdoba, Buenos Aires, Rosario también, ¿no? Hoy tenés una masividad, digamos, de chicos que no terminan la universidad, ¿no? Carreras cortadas, por cuestiones económicas, sociales, políticas, ¿no? Es decir,
tenés algo muy complejo, ¿no? En la universidad pública, entonces, bueno. Pero hasta la década del 60, que ahí Sí. tenés la gran masividad, ¿no? Los premios Nobel, ¿no? Es decir, tenés realmente investigadores de calidad, ¿no? Muy buenos. Que hoy también lo tenés, pero están sostenidos por el ámbito privado, ¿no? Es decir, cualquier investigador, médico, neurólogo, lo que sea, se tiene que afianzar en el sistema privado porque el público no da esos mecanismos, ¿no? Exactamente, por ahí yo dejar de trabajar no puedo, porque ya está, ya mi mamá hizo hasta donde hizo, entonces tengo que buscarle la vuelta a otras cuestiones que por ahí, a otra carrera que por ahí pueda sobrellevar, si bien uno puede hacer cualquier carrera, nada más que, bueno, es sentarse y estudiar, pero bueno, dentro de lo que hay en Roca, buscar alguna salida para poder terminar y recibirme. Esa más que nada es la idea. Yo vengo de la educación física, pero no quiere decir que esto no lo pueda hacer. Aparte, me gustó. Con respecto a lo que yo vi en el secundario, yo la tuve Susana de Castro, y por ahí siento como que no fue tan rica la historia que vi en ese momento, y la educación cívica. O yo no le di la importancia, eran allá hace un montón de años, pero me acuerdo de que por ahí, lo que yo siento hoy, le digo a mi mamá, es como que Susana se dormía en muchas cuestiones que hoy estoy viendo muy ricas para aprender como alumnos y saber de dónde venimos, cómo se construyó esta historia y un montón de cosas que, bueno, hoy eso es lo que me atrae hoy de esto. No, está bien. Y no es por, digamos, simplemente como una línea, por decirte, de pensamiento mío, temporal, y otra circunstancia, también otro contexto, ¿no? Hasta la década del 90 tuvimos muchos docentes que no eran docentes, no eran profesores. Río Negro es una de las provincias, como otras del país, que define la docencia como una cuestión de idoneidad, ¿no? Es decir, hay otras escuelas, otras provincias que no, los docentes son profesores, y el resto son no docentes, acompañan, ¿no? Pero en la provincia de Río Negro no había, entonces muchos docentes no eran profesores, y bueno, eso es un indicativo, no indica que sea malo, al contrario. Hay docentes que no son profesores, son excelentes docentes, totalmente. Yo digo, eso es la pedagogía de la vida, ¿no? Que comienza Claro, mi en la mamá escuela. me dijo que en no sé qué época, creo que en el 99 o en el 2000, ella tuvo que dar historia, sin ser profe de historia, pero bueno, Sí. tuvo que darla, y bueno, y estudiar. Y ahí se compró los libros, Y para para poder que estudiar y tengas, enseñar, pero no era profe. para que tengas una idea, hasta el 2005, más o menos, 2005-2006, la única carrera de historia estaba en Neuquén, que es la Facultad de Humanidades, ¿no? Es decir, la Claro. Facultad de Ciencias de Humanidades. No había otra. Después se empiezan a abrir el privado, el San Agustín, que se abrió en 2008, que ya tenía la carrera de lengua, pero no tenía la historia, y puede ingresar a la historia porque le aprueban el plan de estudios, que cuando comenzó era muy parecido a la universidad, y después hace una transformación en el 2010 con el plan de estudio del Bolsón, que es Bolsón y ahí en Valle Medio, que está la Beltrán, que están los dos institutos de formación docentes que tienen historia. Ahora, ¿no? Es decir, tenés ahí el tejido urbano, digamos. Y después todo lo que viene de afuera, obviamente, ¿no? Docentes de afuera, que es lo normal, que Río Negro era un centro de atracción de docentes, ¿no? La mayoría del norte, Córdoba, Buenos Aires, ¿no? Ahí de La Rioja. Hay una camada de riojanos de matemáticas, me acuerdo. Así que, bueno. Pero es una provincia que necesitaba los recursos porque no estaban, digamos, a pesar de tener una facultad de ciencias sociales, ¿no? En la ciudad, ¿no? Que se había identificado solamente con abogacía, con derecho. ¿Sí? Eso es algo interesante, ¿no? Para después en algún momento se pueda analizar. Alguno puede investigar sobre eso. Así que bueno, listo. Todos ya se sumaron gran parte, los muchachos, las chicas. Vamos a darle inicio. Yo le tomo la asistencia ahora, por si alguno se cae. Ya que, a ver, esperen.
va a ser más fácil. Bueno, Rosario Gabriel y Daniel Carboni. Daniel Carboni también es docente usted, ¿no? No, no, profesor. Ah, mira. Vas a tomar las primeras armas. Eso espero. Buenísimo. Y la misma pregunta, ¿por qué historia, no? Es decir, porque uno cuando va al secundario, a mí en mi caso es al revés que muchos, ¿no? Es decir, matemática para mí era el... Y matemática yo nunca tuve muchos problemas, es decir, me podía aprender y, es más, le daba mucho interés porque siempre me la llevaba, ¿no? Entonces, yo razonaba de esta manera, las materias más fáciles para mí, que eran las humanas, las sociales, no estudiaba nunca. Pegaba una leída y, ¿sabe qué? Te daba terrible clase, 10, pero las difíciles para mí, que eran las duras, física, matemática, de una escuela técnica, ¿no? Así que dibujo técnico, las llegué a sufrir, entonces les ponía mucho más atención. Por eso dije, a lo mejor tendría que haber sido profe de matemática, tenés asegurada más horas, más nada, igual es linda la carrera de matemática, a mí está buena porque compite con historia, ¿no? Es decir, a ver cuál de las dos enseña a pensar mejor. A ver cuál de las dos lucha para enseñar a pensar mejor. Juan Villalobos está, por lo que veo, bueno, por lo menos está el nombre, no sé si está Juan. Sí, sí, yo soy. Ah, está buenísimo. Y vi a Sabrina Medina, ¿puede ser? Sí, profe, estoy. Está también. Bien, Claudio Valdés, que ahí lo veo. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Están sufriendo el internet, me parece. Ah, Luz Duca, ¿verdad? Presente, profe. Ahí está. Y Sofía Barón. Bueno, ahí está. 3, 6, 8. Bien. Bueno. Listo. Llegamos a este que es el módulo 3, donde, bueno, en realidad hay que... Primero vamos a charlar un poquito con respecto a lo que hemos hecho, porque hemos pasado la mitad del tránsito del profesorado, ¿no? Es decir, de esta cátedra, perdón. Ustedes no sé si están en primero o en segundo, porque este espacio en realidad, cuando fue creado, primero era una materia, Introducción a la Historia, era una materia de primer año, y después en el nuevo programa, no es que se saca, sino que toma su lugar historiografía y teorías de la historia, ¿no? Que es otra materia que tienen, pero fue como que, digamos, de alguna manera, ¿cómo les podría decir? Queda como un espacio de definición institucional para el profesorado de historia, ¿no? Es decir, porque se agregó filosofía, que antes era un EDI, economía, que era otro EDI, que ahora ustedes lo ven como, creo que como fundamento de economía, algo así. Entonces quedó como este espacio para primer año. A veces se da primer año, a veces no, depende un poco de la inscripción, de las matrículas, pero está definido para primer año, para empezar a tomar las primeras armas, ¿no? Por eso cuando que hay compañeros que ya la han cursado o han tenido que cursarla por diferentes motivos, uno toma lo que tiene que ver con esto, ¿no? con la introducción a la historia, específicamente es dar inicio a esto, ¿no? A marchar a ver, ¿qué hablamos cuando hablamos de historia? Y por eso la primera unidad trata de construir o trata de hablar sobre lo que es el saber histórico, ¿no? Es decir, cómo la historia se va relacionando con el conocimiento, con la realidad social, cuál es el uso que se da a la historia, qué pasa con la historia y las ciencias sociales, ¿no? Y la gran pelea entre las ciencias sociales, que si es fundamental la historia o otra de las ciencias, ¿no? Porque las ciencias sociales son varias, pero es como que la historia siempre parte como una base, ¿no? Es decir, y en muchos sistemas educativos es básico. En algunos es estructural, por ejemplo, en los países nórdicos, o en los países nórdicos, y eso que miramos a veces, tanto que miramos a Suecia y a Finlandia, justamente, también pasa en Estados Unidos, la historia es como una cuestión estructural, ¿no? de la formación de los jóvenes, de los niños, y también de los docentes, especialmente historia nacional. Uno se sorprende, yo miré, por ejemplo, planes de estudio de las preparatorias en Estados Unidos,
que hay 3 tipos, 4 tipos por lo menos, pero 3 tipos muy básicos, que son las preparatorias para la universidad, es decir, las que están relacionadas con las universidades directamente, preparatorias que van con el perfil, digamos, del estudiante, el perfil psicológico, perfil, digamos, de línea, ¿no? Es decir, de pensamiento de los estudiantes. Los chicos llegan y le hacen un perfil enseguida a los 12, 13 años, y le definen, usted está para hacer esto, usted para hacer lo otro, que mucha gente, digamos, muchos investigadores dicen que no está bien, pero bueno, está funcionando, funciona hasta ahora, Alemania hace lo mismo. Y después hay currículums que son específicos de las preparatorias que tienen como bachilleres como nosotros, ¿no? Muy parecido, bachilleratos, ¿no? Es decir, es como que en Argentina todas las escuelas secundarias tienen un ciclo básico que es uniforme y regular, y después aparecen los bachilleratos donde te dan un perfil, ¿no? Así, ciencias naturales, ciencias exactas, bueno, sociales. Fíjense que en la SRN, en la Escuela Secundaria Río Negrina, de 93 secundarios, pero creo que ahora son 95, perdón, 2 más, 95 secundarios, hasta el día de la fecha hay 4, escuchen, 4 escuelas secundarias que tienen el bachillerato en ciencias sociales y humanidades. Solamente 4 de 95. ¿Qué me cuentan? Hay una en Bariloche, una en Viedma, en Roca, 151, y en Cervantes, el 131. Nada más. Solo de 95 escuelas, solamente 95 escuelas, solamente 4. Hay que ver qué define ahora el 155 y el 156, que son las 2 escuelas nuevas. Tienen que definir qué bachillerato, creo que no lo han definido todavía. Pero, digamos, es un tema, ¿no? Es decir, para los Profe, profes. el Sí. 34 del 34 creo que tiene también ciencias sociales. ¿De? Huergo. Ah, el 34 de Huergo, tenés razón. Entonces, perdón, entonces no es de Bariloche, es el de Huergo. Tenés razón, por el número, 34. Sí, sí, tenés razón. Que a la noche del 140, ¿puede ser? No, me acuerdo. Bueno, no sé, pero sí, No, me este es acuerdo. el 128, pero Ah, es el otro, el que del otro lado, digamos. perfecto, perfecto. Sí, Ah, puede bueno. ser el de Huergo. Pero no hay más colegios, o sea, son muy poquitos los colegios que trabajan en el bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades, que ahí es donde, digamos, aparece la cuestión de las ciencias sociales, ¿no? Como mayor fortaleza. Más allá que, bueno, eso no implica que después cuando se sigan abriendo escuelas, porque se tienen que seguir abriendo escuelas, claramente, digamos, en el aumento demográfico, creo que es muy necesario que se sigan abriendo escuelas, no haya otras que tengan ese bachillerato. Pero bueno, eso fue en la transformación de la SRN, esa fue la herencia que tuvimos, ¿no? Así que, bueno, esta primera parte, como recién lo explicaba, que trabaja, que tiene que ver con las cuestiones de la historia, de ciencias sociales, también ver algo sobre la historiografía, que algo ya vimos en las veces pasadas. Digamos, el primer módulo, o el primer módulo, la primera unidad que trabajamos, tiene que ver justamente con otros autores, ¿no? Es decir, estamos planteando, por eso hablar de Julia Arostegui, leer a Julia Arostegui, o leer a Edgar Carr, ¿no? Que hablan sobre el historiador, los hechos, o la investigación histórica, ¿no? Eso de las teorías, los métodos, que es como una herramienta principal para entenderlo, ¿no? Es decir, este proceso que nos lleva a identificarnos, ¿no? Como profesores de historia, ¿no? Es decir, uno cuando, digamos, se inicia, ¿no? Creo que se inicia, más allá de que le gusta la lectura, tiene que ver con su relación con las ciencias sociales y su relación con el pasado y cómo desde ahí se pueden encontrar diferentes metodologías para poder seguir desarrollando el tema, ¿no? Más allá, yo siempre lo digo, el profesorado de historia inicia el primer día que ustedes se van del San Agustín, ¿no? Es decir, ahí realmente arranca el profesorado porque ahí es donde hay que desarrollar, digamos, los textos, a veces, porque siempre en la teoría, digamos, uno, y lamentablemente por esto de no estar presenciales, también nos limita un poco, pero digamos, en la teoría uno ve un camino, pero cuando llega a la escuela, para aquellos que son docentes, y lo deben saber bastante bien, cuando llega a la escuela ese camino es sinuoso, ¿no? Con barrancos, es decir, es complicado. Y especialmente en lo que es historia, ¿no? Por lo que significa compartir el espacio con otros, ya sea de manera interdisciplinar o multidisciplinar,
y con el tema específicamente de buscar, ¿no? La producción de textos, ¿no? La otra clase con la que hablábamos, que ahí Gabriel nos mostraba, ¿no? Textos de producción local, es complicado, ¿no? Es decir, entonces, dependiendo de los colegios, dependiendo del diseño curricular, a donde ustedes vayan, sean escuelas privadas, sean escuelas públicas también, o sea, son todas públicas, pero me refiero a la gestión, ¿no? Gestión pública, gestión privada, uno termina de ver qué enseña o cómo lo enseña, ¿no? Hoy por hoy, las escuelas públicas de gestión privada siguen manteniendo la cuestión estructural, ¿no? Es decir, siguen con un sistema antiguo, más allá que están haciendo como una amague, ¿no? De cambiar a cuatrimestres, pero siguen evaluando de una manera tradicional, no han incorporado métodos evaluativos distintos como recomienda la SRN, por trayectorias, ¿no? Con cuestiones más formativas, evaluaciones colaborativas, ¿no? Entonces, eso también habla un poco del sistema educativo, y habla de la historia, en el caso de la historia, porque, bueno, no tengo fuentes, ¿no? Es decir, cuando en segundo año, en una escuela de gestión pública, estás trabajando, no sé, un poco de historia nacional y un poco de historia de América Latina, en una escuela privada estás trabajando de la media, ¿no? Es complejo el tema. Así que, no digo que esté bien o que esté mal trabajar en la edad media o no, porque a mí me encanta la edad media. No sé si lo tuvieron a Drucker ustedes ya o no. ¿Tuvieron al profe Drucker? Ojo con Drucker, que es Sí, lo terrible. tenemos. Ojo con Drucker, que sabe de edad media. Tiene un posgrado eso, ¿eh? Así como algunos tenemos un posgrado de otras cosas, él tiene un posgrado de edad media, ¿eh? Ni se les pongan a discutir nada de la Inquisición, nada, porque a mí me costó lágrimas. Me saqué un 10, obviamente, ¿no? Pero ¿sabes lo que costó, no? No. Pero bueno, tiene realmente un conocimiento muy ávido. Yo creo que hay cuestiones de historia universal que uno puede trabajar. Lo que pasa es que no tenés tiempo. Nos sacaron tantas horas que no tenés tiempo. Porque uno puede, y ya lo van a ver cuando vean teoría de la historia, cuando vean algunos mecanismos de trabajar la historia de diferentes cuestiones, esto de trabajar los cambios, las continuidades, las rupturas, la cuestión de líneas de tiempo, ¿no? Es decir, ir y volver con la historia, ¿no? Con paralelismos, con ejemplos cotidianos, van a ver que pueden acudir a la historia antigua, a la historia clásica, a la historia medieval, ¿no? Cuando un día se pongan a hablar de lo que es la democracia, lo que es el republicanismo, ¿no? Irse a la historia antigua, traer un ejemplo de ahí, ¿no? O cuando hablan de Argentina, a la Edad Media. No, eso bórrenlo. Eso bórrenlo. Pero sí, cuando hablan del vasallaje, ¿no? Bueno, es decir, uno puede trabajar eso porque en realidad está preparado, está capacitado, ¿no? Y digamos, tiene alguna cierta formación. ¿Listo? Ahí está. Bien, entonces, básicamente esta unidad 1 que ustedes trabajaron tiene que ver con esto, ¿no? Por eso les dejé algunos textos para que leyeran a Julio Lostegui, principalmente. Edgar Carr, que es un definidor, ¿no? De qué es la historia. No sé si lo vieron, pero les agregué un foro para que participaran. Parece que no, nadie lo vio, pero bueno. O no lo miraron todavía, que les dejé una definición de una charla TED que dio Felipe Piña, un historiador revisionista, ¿no? Un poco afinado con la política, pero es revisionista, que creo que es también lo que decía la compañera recién, ¿no? Rosario, con respecto a lo que tiene que ver con la enseñanza que ella tuvo en la década del 90 o al final del siglo XX. Por ahí algunos que tenemos más años nos damos cuenta de eso, que muchas producciones textuales de revisionistas estaban cerradas, ¿no? Es decir, no se podían hablar porque el revisionismo fue interpelado por la dictadura, ¿no? Es decir, más allá que el revisionismo arranca en la década del 40, 50 y el 60, está interpelado después por las dictaduras, y después te encontrás hoy con un revisionismo que se ha vuelto revisionismo, es decir, de la escuela de revisionistas saltamos a la crítica de la década del 80 y el 90, y hoy volvemos otra vez al revisionismo, que está haciendo trabajos muy interesantes, como rescatando los personajes desaparecidos, ¿no? De la historia, en el caso de las mujeres principalmente, o actores sociales que no estaban representados, ¿no? Hablemos lisa y llanamente de los indígenas, de afroamericanos, ¿no? O esclavos, porque hubo un momento donde hubo esclavos también, siendo parte de la historia, los gauchos,
Entonces, estamos volviendo, digamos, a un revisionismo muy interesante que les va a ayudar a ustedes, cuando sean profes, a poder trabajar temas de manera mucho más abierta, ¿no? Que quizás hace 20 años atrás, o 30 años atrás, no estaban. O estaban, digamos, bajo carpeta, ¿no? Como el texto de Barba, ¿eh? Barba es el texto que ustedes tienen en la unidad 2, es un revisionista, ¿no? Es un tipo que revisa la historia, es de la escuela, es la segunda camada de los revisionistas. La primera es de los famosos Ravignani, ¿no? Que eso está bueno que ustedes lo sepan, que ustedes lo puedan analizar, ¿no? Como profe de historia, porque se van a dar cuenta que, más allá de que hay corrientes que van desde el marxismo digamos, corrientes que salen del positivismo, ¿no? O de la escuela estructuralista, el revisionismo es el que más impacta, porque la historiografía revisionista, que muchos consideran de que es la gran heredera de la escuela de Annales, que después lo van a ver también a esto con más detalles, digamos, porque es la escuela digamos, es la historia social, ¿sí? Y ahí es donde aparece el revisionismo con una gran fuerza, ¿no? Entonces, el texto que ustedes tienen en la unidad 2 es muy interesante porque es la segunda camada de revisionistas que aparece, ¿no? Digamos, tras haber, digamos, salido de los primeros, ¿no? Ya arrancando con Saldías, ¿no? Adolfo Saldías, un gran revisionista, ¿no? Que le cuesta mucho. ¿Profe? Sí. ¿Usted ubica a Barba como uno de los revisionistas? Ahí Sofía nos dice si no era de la nueva escuela histórica. ¿Dónde está? Perdón. La nueva escuela histórica. Bueno, la nueva escuela histórica es justamente el revisionismo, ¿no? Así se llama en Argentina. Digamos, la nueva escuela es el cambio cultural, es la historia cultural, ¿no? En Latinoamérica, llamada historia social por la escuela de Annales, ¿sí? La escuela de Annales es como el antecedente más directo. Pero cuando llegamos lo vemos en Argentina, que tenemos ahí con Saldías, que es uno de los primeros, ¿no? Y después ya nos vamos a ir directamente, porque acá en Argentina, digamos, está bueno lo están planteando, pero ahora lo vamos a revisarlo, digamos, acá en Argentina tenemos un problema que no está caracterizado como en otros países, que ahora vamos a ver, que tiene que ver con la definición política, ¿no? Del entorno. Es decir, a ver, vamos por parte. Es decir, acá cuando Saldías produce un revisionismo, se lo define como alguien político, ¿no? Relacionado con una clase política. Cuando Ravignani hace lo mismo, también, ¿no? E inclusive, digamos, Barba, que es una persona que tiene una gran simpatía por el federalismo, que es el que va a traer a Rosas, ¿no? Va a aprovechar porque está en una época donde se puede hacer eso, ¿no? Es decir, acá el 40, el 50, porque hay una gran, digamos, definición de historiadores como Irasusta, ¿no? Los hermanos Irasusta, o José María Rosa, ¿no? Es decir, Jaureche, ¿no? Es decir, toda una camada de historiadores revisionistas que empiezan a construir a personajes que estaban desaparecidos. Rosa está desaparecido de los libros de la historia positivista, ¿no? Es decir, entonces, ahí está lo que se conoce como, claro, retoma la tradición mitrista, claro. La historia mitrista es la historia positivista pura, ¿no? Es decir, que está, más que Mitre, está asociada a López, ¿no? Es decir, digamos, a esos historiadores que son muy estructurados, muy positivistas, ¿no? Cuando digo López me refiero a Vicente Fidel, ¿no? Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre son historiadores que son, digamos, los que arman la historia, ¿no? Como algo oficial, que es la historia del país, la historia de la construcción de la nación, y después con el paso de los años comienza a nacer esta escuela de Annales, que es la nueva historia social, que acá se va a llamar la nueva escuela, o la nueva escuela historiográfica, ¿no? Que va a tener sesgos muy importantes, como en todo el mundo, ¿no? Es decir, tanto en Europa como en América del Norte, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito eso, pero tiene que ver con, justamente con la producción de los textos recién le marcaba, de Saldías, ¿no? Que es uno de los que trata también escribe sobre Rosas,
pero la década infame se vuelve, digamos, como una cuestión más de cierre, ¿no? Es decir, ya no se trabaja más, y va a ser rescatado después por Enrique Barba, ¿no? En la década del 40, ¿sí? Acá, miren, para que ustedes tengan una idea, hay un escritor que es un historiador que es José María Rosa, que es el que establece algunas cuestiones que son fundacionales en Argentina, ¿no? Es decir, por ejemplo, para darle a ustedes un ejemplo, el 25 de mayo. 25 de mayo, ¿quién determina que es una fecha clave en la historia argentina? No determina ni Mitre, ni Vicente Fidel López, sino lo va a establecer un historiador revisionista que va a decir, si tenemos que hablar de una fecha fundacional en nuestro país, es el 25 de mayo de 1810. Que hoy se está revisando y se discute, ¿no? Fíjense que se discute de una manera muy intensa, porque la Revolución de Mayo, la gran Revolución de Mayo, no es más que, digamos, una reunión ahí de manera local, intentando, en un vasto dominio político y territorial, sacar a la autoridad española, ¿no? Es decir, al virrey. Y este año no les hicimos acto, profe. Nada, este año fue un desastre. ¡Qué desastre, por favor! Estoy escuchando un poco del programa. Ah, ¿escuchaste? Sí, no, un desastre, desastre. La verdad que yo coincido. No se puede. Para mí el 25 de mayo, si ustedes me preguntan, no es fundacional, pero tengo que respetarlo porque está en la historia, ¿no? Es decir, tenemos nuestros historiadores que dicen, el 25 de mayo es la fecha. Pero me quedo mucho con la opinión que da Gustavo, un compañero que yo tengo, profe de historia también, que plantea de que claramente es una fecha donde se da inicio, ¿no? Porque cuando vos mirás la historia, digamos, en ese momento positivista de otros países, están planteando la fecha que ellos comienzan como a emerger como una nación. Más allá que después tienen reveses, ¿no? Como fue Paraguay, como fue Chile, pero en el caso, supongamos, yendo al país del norte, pero los norteamericanos arrancaron el 4 de julio, arrancaron el 4 de julio y punto, ¿no? Es decir, tiene una gran fortaleza, y cuando yo lo miro en nuestra historia, para mí es el 9 de julio, es decir, ¿cuándo arrancamos? El 9 de julio. Pero ¿qué pasa? Te puede venir un historiador revisionista y te va a decir, no, a ver, la verdad, nosotros arrancamos el 1 de mayo del 53, cuando se hizo la Constitución. Y está bien también, ¿o no? O como por ahí decía Gustavo, no, nosotros arrancamos en enero del año 13, cuando se reúne la Asamblea y transforma políticamente el territorio, es decir, chau la ley de esclavos, chau los títulos nobiliarios, ¿no? Es decir, que pone los símbolos patrios, y también tiene razón. Entonces, hoy, eso es lo que te da la riqueza de la historia, y está bueno que así sea, de esta nueva forma de mirarlo a estos sucesos que en algún momento se pactaron y se fijaron de esta manera tradicional, ¿no? Entonces, cuando vos tomás a autores como José María Rosa, que dice, a ver, el padre de la patria es San Martín, ¿viste? El otro padre es Belgrano, la generación del 80, tal cosa, y bueno, sí, pero cuando entras a revisar, bueno, ahí es donde uno puede, digamos, poner otra mirada y otra perspectiva, ¿no? Coincido que el 25 de mayo es una fecha importante, sí, porque es un comienzo, ¿no? Es decir, podríamos decir que es el inicio, pero les puedo asegurar que los muchachos lo que menos pensaban era en cortar la en España, ¿no? En realidad ellos querían seguir en España, pero gobernando ellos, ¿no? Era como una... Y metidos los ingleses ahí de contrabando, ¿no? Eran, no lo digo despectivamente, está documentado, ¿no? Es decir, ellos querían mantener ese tipo de control. Pero bueno, 25 de mayo de este año, una vergüenza total, no hubo acto, nada, ¿no? Es decir, yo ni sé si se cantó el himno, ¿no? Porque antes los patricios, la banda de los patricios, ¿no? La que tocaba el himno nacional, una cosa. Bueno, porque justo coincide, ¿no? Que justo en la semana de mayo es la creación del ejército, ¿no? Bien. Cosas que nos pasan en nuestra historia, pasa en Argentina nada más. Bien, volviendo al tema, para que no nos vayamos en carretel, la llegada de Enrique Barba es un revisionismo, ¿no? Después de acá el 40, que va a traer a este señor, a Juan Manuel de Rosas, uno desaparecido de la historia. Y tenemos, a ver, creo que tenemos varios desaparecidos, ¿no? Es decir, no es el único. Pero bueno, ya después con el tema de la política en nuestro país, hace de que el revisionismo tome una cuestión religiosa, con el religionismo católico,
con Guillermo Furlong, por ejemplo. Furlong es un revista católico, ¿no? Es decir, alguien que va, digamos, como a dar su mirada, su impronta. Y después, bueno, obviamente, ¿no? Recién mencionaba, ¿no? Jaureche, no me acuerdo de muchos más, pero los tengo todos en la cabeza, ¿no? Los hermanos Irasustas, ¿no? Es decir, Ugarte. Después tenemos un revisionismo de la década del 60 y el 70 que han hecho una serie de libros muy buenos, como Félix Luna, por ejemplo, un gran escritor, un gran historiador, más novelista, ¿no? Como fue Galeano, ¿no? Por ejemplo, que también es otro gran revisionista, ¿no? Un texto de Galeano son realmente muy buenos. Pero parándolo en Argentina, llegamos prácticamente a finales del siglo con toda la serie de Pacho O'Donnell, de Bayer, ¿no? Es decir, un gran revisionismo que impacta. Y para cerrarlo, para que ustedes se queden cerrados y después en otro momento lo retoman, cerramos digamos, una muy buena tarea que hizo el kirchnerismo, ¿no? con Cristina Fernández, que fue abrir el Instituto Nacional de Revisionismo, Manuel Dorrego se llama, otro desapareció en la historia, Manuel Dorrego, que tuvo, digamos, esa cuestión en esa primera instancia con Brienza, con Chumbita, con Felipe Piña, ¿no? Pacho O'Donnell, ¿no? Es decir, historiadores que fueron revisando hasta que se pelean ahí políticamente y queda Luis Alberto Romero, que para mí es un portador de apellido. No, buen historiador, Luis Alberto Romero. Pasa que su papá era José Luis Romero, es un gran historiador, ¿no? En Argentina van a leer seguramente texto de él. Y después, bueno, obviamente Beatriz Ardo, ¿no? Que se incorpora y ahí hay un quilombo y cuando llega Macri lo termina cerrando. Y nos quedamos sin revisionismo. Pero bueno, son la vida y las vueltas. Eso es una línea, les di un pantallazo de revisionismo histórico que a ustedes les va a servir mucho en el colegio, ¿no? Porque es la nueva forma de poder ver la historia, y hay textos nuevos, y se siguen produciendo textos hasta ahora a través de investigación del CONICET, ¿no? Creo que en el 2016 me cerró, ¿no? Estaba Macri y cerró el Instituto Nacional de Revisionismo Argentino, y bueno, ahí volvemos a tomar, cuestiones que tienen que ver con la historiografía ya más mundial, ¿no? Que lo que ha pasado. Ahora, lo que nos pasó a nosotros, que es una cuestión política, ¿no? Claramente política, ¿no? Es decir, el kirchnerismo abre el instituto, viene el macrismo y lo cierra, por decir algo, pasó en el mundo. Es decir, también pasó en el mundo, ¿no? Es decir, quédense tranquilo que no somos los únicos, porque cuando uno revisa la historia, se empieza a encontrar con las famosas mochilas pesadas, ¿no? Que ha dejado en el camino. Y, por ejemplo, el país del norte tiene una gran influencia del revisionismo, pero que es totalmente sesgada, porque no escriben nada de la gente afroamericana. Te tienen prohibido escribir de los negros, por lo menos hasta la década del 80. Es impresionante. Que después, bueno, ahora sí han salido a la luz y hay mucha producción de textos y de Hollywood que lo acompañó, ¿no? Hay una película que, no me acuerdo cómo se llama, la de Rose, la mujer que trabaja en la NASA, que es afroamericana, que fue rescatada por un historiador revisionista, creo que Talento Oculto, algo así que se llama, no me acuerdo ahora, que es una mujer negra, que era la gran matemática de la NASA, ahí para que le gusta matemática, calculadoras humanas eran, ¿no? Que usaba la Talentos NASA. ocultos, profesor. ¿Cómo se llama? Talentos ocultos. Ahí Hidden está. Figures en inglés. Claro, gracias Daniel. Bueno, esa es una producción de revisionismo para la década del 90. Estamos hablando, imagínate. ¿Por qué? Porque el revisionismo en Estados Unidos también tiene una pesada mochila, ¿no? Digamos, no hablan de la cuestión de los afroamericanos, pero bueno, ahora sí, ¿no? Hay una especie que se llama El Mayordomo también, ¿no? Vientos de Libertad también, es decir, han empezado, ¿no? A escribir sobre qué pasó con estos personajes y después, bueno, lo llevan a la pantalla y lo traducen. Sí, me encanta esa película que mencionás vos. No he leído el libro, no he tenido tiempo el libro, pero si está pegada al libro es realmente una historia fantástica, ¿no? Porque es una historia real y está muy bueno poder trabajarlas, porque habla de todas las mujeres de color, ¿no? Muy apegada, me parece a mí, al contexto social de Estados Unidos de esa década, de la 60. Pero bueno, volviendo al tema, en Europa pasa lo mismo, en Alemania es terrible. Alemania, posguerra mundial, cuando arranca el revisionismo, es terrible, de una manera terrible, que es más,
hay historiadores austriacos, un historiador austriaco, que llegó a escribir sobre el tema del holocausto, ¿no? Es decir, a negar el holocausto, ¿no? Es decir, terrible, ¿no? Que después, bueno, eso llevó a un juicio. Un día, si quieren, lo podemos charlar, pero digo, hay que investigar, no recuerdo bien, lo leí, pero un historiador austriaco habla sobre, niega el holocausto, ¿no? Y uno, a ver, uno va a decir, pero es imposible negar el holocausto. Y sí, bueno, pero por ejemplo del imperio turco al pueblo armenio, recién ahora se está escribiendo y recién ahora se está como aceptando, ¿no? Argentina ni se proclamó todavía. Argentina no se proclamaba. Argentina sí proclamó recibir al pueblo armenio, está todo bárbaro, pero hay que tener firmeza y decir, che, esto fue un holocausto lo que hicieron los turcos, ¿no? Y ahora recién Estados Unidos, que ha cambiado una línea política, o se peleó con los turcos, o es un Estado más conservador, ¿no? Más religioso, el del presidente de Estados Unidos actual, que llevó a que este año, en un hecho histórico, dijeron que sí, que ellos están convencidos de que lo que les pasó al pueblo armenio fue un genocidio, ¿no? Entonces, bueno, la historia tiene esas cuestiones. Solamente no nos pasó a nosotros, nuestra cuestión fue más política, ¿no? Liberales, antiliberales, década infame, gobiernos militares, gobiernos civiles, peronismo, antiperonismo, ¿no? Fuimos y vinimos en una propensa y en el medio esta nueva manera de ver la historia. Les hice, los mareé, ¿no? Espero que no. Si tienen dudas, igual lo van a ver ustedes más adelante cuando hagan historiografía. Por ahí los que vieron historiografía saben de lo que estoy hablando, ¿no? Pero por ahí cuando lo vean se van a dar cuenta. Porque es interesante rescatar el trabajo de Barba, que tiene que ver con esto, ¿no? Con una escuela revisionista, con una escuela realmente muy interesante, ¿no? No sé, iba a decir algo, Gabriel, me parece. No, era un comentario así nomás, el tema de que no hay problema que salte porque mi cabeza funciona así de todos modos, así que... No, porque me quedé pensando en cómo solaparlo, ¿no? Como para que ustedes conozcan. Es importante que ustedes conozcan como profe de historia quién escribe, por qué escribe y para qué escribe. Es muy importante. Eso es básico, ¿no? Es lo que digamos, de alguna manera, ustedes tienen un texto ahí que es, que no me acuerdo si se los di para leer, la verdad que no me acuerdo si se los di para leer o no, pero hay un texto que trabaja esto, ¿no? La finalidad del historiador, ¿no? Sí, el proceso metodológico, el de Julio Ostegui, él habla, ¿no? De las finalidades que tiene el historiador, ¿no? Es decir, hay historiadores que realmente tienen una cuestión de alcanzar la escuela historiográfica, ¿no? Les doy un ejemplo. Sí, siga bien. No, diga el ejemplo, perdón, justo pensé que terminaba la idea, por eso. No, el ejemplo, por ejemplo, Eric Hobsbawm, que es un marxista británico, es decir, nace del marxismo, digamos, como que inaugura una escuela revisión, digamos, él no entra en la escuela revisionista, pero entra en lo que ellos van a definir como un marxismo británico, que es una manera de ver la cuestión social y económica un poco diferente a la del marxismo tradicional, se podría decir, que tiene que ver claramente con lo económico, ¿no? Y termina en el ocaso de su vida siendo un revisionista puro, ¿no? Dejando a Noam Chomsky como el gran heredero, ¿no? Del marxismo británico se fue transformando en un revisionista, tan es así que su última obra es Cómo funciona el mundo, ¿no? El último libro, Cómo funciona el mundo, te estaba mostrando cómo va dando vuelta en esa etapa de su vida y termina siendo un revisionista muy crítico, pero muy también analítico, ¿no? Porque hay historiadores que tienen esa cuestión de ser la historia crítica, que también está en el medio por ahí. No, lo que le quería comentar era que justamente para ilustrar eso, cuando vemos con los estudiantes en tercero o cuarto, digamos, la finalidad o el objetivo que tienen los libros, siempre hay dos libros con una postura diferente sobre lo que fue la Patagonia Trágica, la responsabilidad o no de Irigoyen en la masacre, digamos. Hay libros que directamente dicen Irigoyen envió con estas órdenes, y otros libros que dicen literalmente desobedeciendo las órdenes de Irigoyen hizo tal cosa. Es como que es tajante el tomar una postura en ese tema siempre, por lo que los libros, la mayoría fueron escritos en épocas de radicales versus peronistas, digamos.
Perdón que lo silencié un cachito. Exactamente, tu ejemplo es claro y conciso y es así. Es el enfrentamiento político, ¿no? Yo recuerdo el texto de José María Borrero, ¿no? Que es el que escribe, ¿no? Diciendo, acá esto es el responsable de Irigoyen, ¿no? Es decir, el ejército argentino parte con la orden, porque en realidad la historia no es muy larga, digamos, pero digamos, es como que hay una pequeña resolución, ¿no? Es decir, el ejército llega y se resuelve todo, ¿no? Digamos, de alguna manera, pero obviamente, digamos, cuando se retira el ejército del sur de Santa Cruz, ¿no? Están en Santa Cruz, se retiran, en el medio del camino después se van a enterar de que no cumplen los estancieros y que los vuelven a tomar, ¿no? Es decir, vuelve otra vez el conflicto, y ahí es como que el ejército, creo yo, y ahí yo coincido un poco, y no es porque matar a Irigoyen ni nada de eso, ¿no? Pero creo que con el autor, con José María Borrero, coincido de que el ejército tenía una directiva, ¿no? Había que solucionar el asunto. Fueron, digamos, primero por las buenas, no se solucionó, después fueron por las malas. Haciendo es realmente terrible, terrible, porque es un hecho que no muchos conocen, ¿eh? Ojo que la verdad que nos enseñan en las escuelas, o se pasa muy por encima, ¿no? La Semana Trágica, pero estamos hablando de no sé, un terrible asesinatos que hay como lección, ¿no? Y la mayoría eran todos chilenos, ¿no? Es decir, la gran mayoría de los obreros eran chilenos, venían de la isla de Chiloé, ¿no? Es decir, tenían esa construcción, es decir, eran obreros que estaban, digamos, ¿cómo les podría decir? Digamos que los tenían mal, es decir, venían por el hecho de ser extranjeros, por el hecho de ser peones, la mayoría indocumentados, la mayoría sin alfabetización, ¿no? Así que fue un hecho realmente complejo, pero es muy bueno el ejemplo que das, porque justamente eso, ¿no? Ustedes se van a encontrar ahí con diferentes miradas, ¿no? De este historiador, y bueno, después tenés, no sé, hay libros, el de Osvaldo Bayer, por ejemplo, que determina otra cosa, ¿no? Osvaldo Bayer también habla principalmente de una decisión estatal, ¿no? Osvaldo Bayer, se me había quedado otro revisionista. Denme un segundito que se me apagó la luz. No se vayan. Ahí está. Bueno, disculpen que se me apagó la luz y ya hace demasiado oscuro, imagínense. Yo oscuro, el ambiente oscuro, se complica. Bueno, no sé si les quedó claro lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, y ahí van a ustedes a meterse con el texto de Enrique Barba, que es un texto muy interesante para leerlo, es un texto para masticarlo, es un texto que trabaja. Yo igual les dejé ahí como una ayuda, digamos, hay un texto de un trabajo de Reitano Emir, o Emir Reitano, perdón, que él desarrolla, digamos, una mirada de por qué lo escribe a esto, ¿no? Es decir, cuáles son los aspectos de la obra, ¿no? de Enrique Barba, para que ustedes lo puedan leer, pero bueno, estamos hablando, es más, creo, me parece que en el texto les deja un currículum, ¿no? Sobre de quién es Enrique Barba, pues, cómo se ve influenciado por la escuela de Ricardo Levene, otro que se me fue. Es la nueva escuela histórica, ¿no? Eso es justamente lo que hablábamos con la compañera recién que preguntaba, ¿no? Por eso está muy identificado con la nueva escuela histórica. El texto de Emir Reitano también habla sobre las ideas que tiene, ¿no? Porque, bueno, es como que él se forma, en la Universidad de La Plata se forma en esta nueva escuela histórica, pero bueno, el contexto político no le permite desarrollar una obra de tal magnitud que lo va a hacer después, ¿no? Trayendo a Juan Manuel de Rosas, una figura olvidada, alejada totalmente de los panteones, digamos. No había ningún cuadro, ningún busto, ¿no? Pobre Rosas. Pero bueno,
extraído, ¿no? Extraído, recuperado. Y hay un texto de Ignacio Zubizarreta, que también se los dejo, que es muy bueno para que ustedes lo puedan leer, que él habla sobre, ¿vieron esto? Si algún día alguien le pregunta a ustedes sobre el tema de la grieta, bueno, no sé si hay grieta o no, pero las antinomias entre unitarios y federales, se llama el texto, y les va mostrando claramente cómo también, digamos, ya en el siglo XX estamos hablando sobre el centralismo y el federalismo, ¿no? Es decir, como escribir sobre Rosas es escribir una cuestión federal, ¿no? Es decir, o sobre los caudillos, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. No sé si lo han leído, si lo comenzaron a leer, no sé qué han estado haciendo, pero bueno, bueno, son los textos que se van produciendo, ¿no? Me acordé de algo. Hay una peli, si algún día la pueden ver, que se llama La Patagonia Rebelde, creo que se llama, que cuenta la historia de lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? De la semana, digamos, de la matanza en la Patagonia. ¿Sí? No me acordaba bien el nombre, creo que es Patagonia Rebelde, creo que se llama. Una película de la década del 70. La década del 70 es una década revisionista también. Ahí aparecen varias películas duras, ¿no? Mostrando cuestiones como esta, por ejemplo. Después todas censuradas por un tiempo. Es más, los actores, ¿no? Está Lupi, Alterio, Brandoni, Lupi, ¿qué más? Soriano, y todos actores que tienen que partir hacia otro. Héctor Alterio se va a España y no vuelve nunca más, ¿no? Es un actorazo argentino, pero muy representado con la época y con la representación, ¿no? Digamos, de mostrar las ideas que justamente para el gobierno de facto van a ser subversivas, ¿no? Ideas subversivas. ¿Sí? El gobierno militar de facto en la última dictadura es un gobierno que contempla que todos los hechos sociales son hechos políticos. Entonces una película, un libro, la enseñanza en una escuela es un hecho social y por el hecho político, y por ser hecho político es subversivo, ¿no? Y todo lo que es subversivo, chao, tiene que ser eliminado. Entonces hay una fuga, ¿no? De profesores de filosofía, profesores de historia, ¿no? Por ejemplo, Gabriel, si estuviera en el secundario del Colegio Nacional, tendría que haberse exiliado, seguramente. Y sí, Gabriel, es así. Y Rosario también, los dos exiliados, porque la verdad que. Pero es decir, hay una construcción, ¿no? De esto. Entonces, imagínense en la década del 70 ponerse a escribir un libro, ¿no? Le pasó a todo, le pasó a los cantantes, le pasó a los actores, le pasó a los profesores, ¿no? Es decir, nuestro Horacio Guaraní también se tuvo que ir, Mercedes Sosa, estaban todos marcados por su letra, por su impronta, ¿no? Es impresionante. Bueno, parte de nuestra historia también, ¿no? Nuestra pesada mochila. Me hicieron acordar, cuando hablábamos del caso de Estados Unidos, me vino a la memoria el tema del libro justamente que se produce una película después, que es El niño en pijama de rayas. Un niño en pijama de rayas, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes el revisionismo alemán, ¿no? Terrible, pesada mochila tienen los alemanes también encima, que bueno, vos tenés, y ojo, los historiadores alemanes son muy críticos, más que reunidos son críticos, ¿no? Es decir, hacen una fuerte crítica a la sociedad alemana sobre lo que pasó, ¿no? En los campos de concentración, lo que pasó durante el ascenso del nazismo o ya el inicio de la guerra. Ahí tienen, por ejemplo, otro ejemplo de lo que veníamos hablando. No sé si lo estoy mareando, díganme, y paro y no los mareo más. Después, bueno, volviendo al tema de este autor, bueno, léanlo, Cómo llegó Rosa al poder, es un libro muy interesante, la idea que lo puedan, digamos, tomar, ¿no? Porque él va a contar, digamos, todos los hechos que se van dando con fuentes, ¿no? Siempre con fuentes. El revisionismo es un caprichoso, como la escuela social, ¿no? Es decir, la nueva escuela histórica o la escuela de análisis. Recuerden que tiene esa construcción, ¿no? Una construcción de tener fuentes, porque hay momentos, y eso por ahí después lo van a ver bien ustedes con mayor detalle, hay momentos que el revisionismo pasa a ser denostado, determinado como una pseudociencia, ¿no? Porque, viste, estás revisando la historia, ¿no? Es decir, imagínense
un caso en la década del 50 o el 60 de haber producido una historia como la de Juana Zurduy. ¿Viste? Imagínense, llega al 60. Y te va a decir, ¿y de dónde sacaste la fuente vos? Vos estás loco. O sea, ¿cómo vas a escribir que Juana Zurduy agarró el ejército, lo que quedaba, el ejército del norte, que eran despojos, y conquistó Bolivia? ¿Cómo vas a poner eso? Ni si te ocurra. ¿No? De decir, no, vino Sucre. Claro, entonces cuando vos lo revisás hoy, en las finales de la década del 90, o sea, finales del siglo XX y ya siglo XXI, empieza a aparecer la fuente que te dice, no, acá la que peleó fue Juana Zurduy. Había muerto su marido, había muerto sus hijos, el mismo Sucre lo dice, Sucre cuenta, yo llegué y estaban todos, los españoles estaban todos en el suelo, ¿no? Es decir, es algo que depende de la época, depende del contexto, estos muchachos actúan digamos, en esta consecuencia, ¿no? Bien, eso es la unidad 2. Bueno, ahí tenemos, recién les comentaba, el texto de Enrique Barba para poder leerlo, para poder analizarlo. Que ustedes puedan determinar y contar qué han leído, qué pueden obtener de su imagen, de lo que él escribe, ¿no? Poder preguntarse a ustedes mismos por qué habrá escrito esto, es decir, cuál fue la finalidad. Es un libro, no es muy grande, pero es un libro que tiene, digamos, diferentes cuestiones. Es uno de los que trae, ¿no? a Dorrego también, ¿no? Es decir, porque uno por ahí cree que solamente habla de Rosas, pero menciona a Dorrego, ¿no? Es decir, el problema con Brasil, ¿no? Estamos en esa época, el tema de la base, ¿no? Sí, bueno, varias cuestiones más, hasta la llegada de Rosas al primer gobierno, ¿no? que él tiene. ¿Sí? Mostrando estas cuestiones entre los unitarios y los federales, las alianzas, qué pasa con el resto de las demás provincias. Está bueno. No sé si vamos ahí hasta alguna consulta, algo. ¿Alguna pregunta que surge, no? La consigna por ahí, a ver, si no tengo dudas cuando empiece a hacerlo. Críticas del texto, realice una reseña crítica del texto. Como, por ejemplo, ¿a qué se refiere? La idea es, ¿cómo le podría decir? La idea es que usted pueda, digamos, de alguna manera, realizar una lectura, ¿no? Y hacer justamente, por eso les dejo el ejemplo de dos investigadores, ¿no? Que hacen como una reseña, es decir, es como que leen el texto y, digamos, de alguna manera lo van contando, ¿no? Es decir, agarrar y decir quién es el autor, cuál es el contexto, ¿no? Qué es lo que va escribiendo en los capítulos, qué es lo que se ve, digamos, decir de alguna manera con qué conclusión puede tomar en base a lo que él escribe, ¿no? Y bueno, de ahí usted dejar su impronta de definición, ¿no? De poder definir qué es para usted haber leído ese texto, ¿no? Le repito, los capítulos son, digamos, algunos son lentos, otros son más rápidos de lectura, porque van avanzando en orden cronológico, ¿no? Y lo que le permite hacer es poder terminar de decir, bueno, a ver, esto es Enrique Barba, escribió para esto, este era el contexto, que ya más o menos lo hemos comentado, la cuestión política tiene mucho que ver, y esto es lo que él explica sobre la llegada de Rosas al poder, ¿no? Y ahí en el medio apareciendo algunas diferencias entre unitarios y federales, en algunas cuestiones que tienen que ver con Buenos Aires, otros protagonistas como Dorrego, Lavalle, y en el final la conclusión. Te agarra y dice, a ver, este libro, la verdad que no sirve para nada, o la verdad que la obra de Enrique Barba nos está mostrando a un Rosas que no conocíamos, ¿no? Es decir, ¿por qué la necesidad de que él llegue al poder? Hay una necesidad realmente muy interesante de poder analizar. Esa sería, digamos, la cuestión. Hago una consulta, Flavio. Sí. Yo ya entregué, o sea, lo hice el trabajo, lo entregué, pero me Bien. parece que está mal. A ver. Dígame Sí, por qué. no, porque yo no lo hice, pero está medio desnudo.
tendría que haber sido más rico, pero lo vuelvo a hacer. Bueno, depende. Espero la vos- devolución. Dale. ¿Vos lo leíste Y, al texto, Juan? sí, claro, sí, Ujú. sí. Bien. Y por eso te digo que me parece que falta bastante. Bueno. Porque leí también las reseñas las reseñas que habías dejado. Ujú. Y sí, sí. Bueno, no importa. La idea es que no hay problema. Yo después ahora lo voy a leer. No te hagas problema, pero bueno, a ver, quizás tiene que ver con tu mirada también, ojo, no te creas porque cada uno le va a dar su impronta a esto, ¿no? Es decir, en base a los conocimientos previos que ustedes tienen, en base a lo que ustedes han ido mirando, han ido aprendiendo, esto no significa que esté bien o esté mal. Puede ser tu mirada, ¿no? Es decir, para vos el texto representa tal cosa, que a lo mejor coincido, ¿no? Con Gabriel, con Rosario, con Daniel, con cualquiera, ¿no? Con Claudio. Es decir, cada uno le va a dar su impronta al texto, ¿no? Sí, yo ahora lo Gabriel. estoy leyendo por Ujú. segunda vez. Ah, Y bien. es como que te aclara más. Porque me pasa eso en realidad con varios textos. Lo leo una vez y cuando lo leo la segunda vez, descubrís otras cosas. Bueno, perfecto, Y Juan. hoy estaba justo leyendo la segunda vez y sí, veo otras cosas. Bueno, perfecto. Ningún ¿Profe? problema. Vos lo manejás. Sí. Yo lo presenté, es un libro que ya había leído, digamos, pero ahora como me puse a ver si lo modificaba o no el archivo. Y tengo mucho para decir, pero mucho es una visión política crítica que tiene que ver mucho con esta cuestión contestataria básicamente que tiene el libro en cierta parte, de decir, este fue Rosas, y nadie puede decir lo contrario. Eh, Le puse algo, yo dije, o sea, literalmente, lo leí y dije, ¿qué habré tomado el día que puse esto? Porque me puse así a ser bastante conciso en ciertas cosas y no sé si quedó corto, si quedó bien, pero bueno, cualquier cosa me manda un mensaje diciéndome, Es tu mirada. cambia. Pero es tu Ahora estoy mirada. renegando con Menocchio ya. Vamos. Ahora vamos, Menocchio. Pero es tu mirada, Gabriel. O sea, y es como por ahí dice Juan. A lo mejor en la primera lectura te da una impresión, después te da otra. En realidad, está bien lo que vos decís, ¿no? Es decir, es un texto que está trabajado en un contexto difícil, pero es un texto revisionista que trabaja, digamos, con esa nueva escuela histórica, pero con las dificultades políticas del momento, ¿no? Entonces, claramente, ¿no? Es decir, es un texto que está definido para decirte, este es Rosas y por eso tiene que estar en la historia, ¿no? Es un Bueno, y gran... tiene muchas fuentes, Claro. Sí. recursos impresionantes, pero también me lleva al primer trabajo, creo que era en el texto de blog, Ujú. donde también cada vez que leo una fuente me acuerdo de eso, creo que era un primer ministro que lo habían matado, había muerto, pero estaban haciendo una bibliografía, creo que de él, o no sé, de un colaborador de él, y Sí. su esposa, pero había cosas que no ponían, por ejemplo, qué sé yo, creo que era primer ministro británico, creo que era, pero que Sí. no hablaban sobre sus acercamientos al gobierno ruso en ese momento, soviético. Sí, mira. Entonces también hacía referencia a que no todas las fuentes, por más que sean cercanas, no siempre son, no siempre muestran todo lo que tienen que mostrar. Claro, ¿no? Porque va mucho, va tomado también mucho de la letra, ¿no? Justamente de quien escribe, ¿no? Es decir, hay una cuestión, ¿no? Que te va mostrando eso, ¿no? Entonces depende mucho de quién escribe y qué finalidad tiene, ¿no? Entonces, Claro, y ahí... toma esa fuente, porque hay Ujú. una carta, por ejemplo, acá en el de Barba, una carta. Y también él también pone su mirada en esa carta o en esos dichos, Ujú. es su mirada. Totalmente. Pero bueno, ahí ustedes tienen la información como porque las dos reseñas, especialmente la de Reitano, que te va a mostrar, ¿no? Está bueno que ustedes lo utilicen a eso. Te dice, esto es Barba, ¿no? Este es Barba, esta persona, este currículum, estas ideas, ¿no?
Y de ahí vos arrancás diciendo, mira, acá esto tiene que ver con una construcción, digamos, que él va obteniendo con fuente, como decís muy bien vos, porque estamos hablando de un federal, uno de los más ricos, ¿no? Es decir, uno de los más, digamos, poderosos en ese sentido, ¿no? ¿Qué gran cuestión hay de diferencia con el caso de Dorrego, ¿no? Entonces, claramente, la mirada que ustedes le den, cada uno de ustedes le den, pues, va a ser y puede ser diferente. ¿Mm? ¿Sí? Porque estamos hablando de un federal rico, ¿no? Es decir, no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Es decir, si hubiera sido pobre, hubiera sido otro, hubiera sido otro el del destino, ¿no? Pero bueno. En el módulo 3, ya nos metemos de lleno, ahí vemos otro historiador que también es revisionista, pero que, ¿cómo les podría decir? Aparece con una escuela, digamos, realmente rediseñada, ¿no? Una escuela muy importante porque es una, ¿cómo les podría decir? Es una nueva escuela histórica, ¿no? Que tiene mucho que ver con, también el contexto, un texto de la década del 70, pero trae digamos, una mirada muy fresca, ¿no? Es decir, porque en Argentina también se va a desarrollar en esa misma época, y especialmente después, en la década del 80 y el 90, pero con otra mirada, es decir, ya no es la misma, pero, digamos, aparece con el famoso libro de Carlo Ginzburg, que es el que ustedes tienen, que se llama El queso y los gusanos, el cosmo de un molinero del siglo XVI, una obra publicada ya estoy diciendo, mediados de la década del 70, ¿sí? Aparece como una nueva escuela revisionista que va a tener otro nombre, que va a tener otra cuestión, que es la microhistoria. La microhistoria, que acá en Argentina no se desarrolla como microhistoria, si bien hay varios intentos, acá se desarrolla como historia regional, ¿no? O la historia local, específicamente, y también tenemos varios trabajos hechos en la zona, que seguramente ustedes van a leer en algún momento con el curso de Historia Argentina, que tienen que ver con, por ejemplo, Fermín Orejas, Castañeda, Juan Castañeda de Valcheta, Susana Bandieri, Echenique, que es de Neuquén. Es decir, hay varios historiadores que trabajan con esa mirada, pero con la perspectiva argentina. En este caso, que nosotros trabajamos con quienes realmente desarrollaron la obra y le dieron, digamos, inicio a esta nueva mirada del revisionismo, aparece la microhistoria, y aparece una construcción, ¿no? Es decir, como que se desprende también de la historia social, ¿no? Es decir, por eso yo siempre digo que el revisionismo es un gran heredero de la escuela de análisis o de historia social, llamándose en diferentes lugares, llamándose de otra manera, pero la microhistoria va a dar un caso realmente único porque se analiza con fuentes, ¿sí? Con fuentes, se analiza un texto se produce un texto de un personaje totalmente oculto, desaparecido por la historia, en lo que se va a llamar digamos, un juicio producido, realizado por la Inquisición, ¿no? Ahí ustedes, cuando vean trabajen el texto, no los voy a spoilear mucho, pero acá estamos hablando ¿cómo podríamos decirlo? Es casi la biografía, cuando empezamos a conocer, ¿no?, al personaje. Estamos hablando primero de la Edad Media, ¿no? O sea, estamos hablando del siglo XVI, de Edad Media, o de Edad Media tardía, ¿no? Lo estaba finalizando. Estamos hablando de alguien que es de las clases populares, molinero, pero alguien que tiene una particularidad muy interesante, que es alguien que sabe leer y escribir. Ojo con eso. Ojo con eso. Y que tiene que ver mucho con una gran, ¿cómo les podría decir? Filosofía que él define justamente por llevar adelante y que va a estar, digamos, relacionado con un juicio por prácticamente la Inquisición de la Iglesia Católica. Y el libro está producido, vuelvo a decirlo, con fuentes, allá en una capilla en Florencia, abandonada, no sé qué habrá estado haciendo Carlos Guibo por ahí, pero se encuentra con los expedientes de un juicio que quedó,
y él lo reconstruye, es decir, como casi dándole una idea de novela histórica, pero en realidad es, para lo que después se va a conocer en el mundo, es un hecho totalmente verídico, totalmente real, y reconstruye, ¿no es cierto?, la historia de un personaje que es Menocchio, que si no hubiera sido por Ginsburg, o sea, tranquilamente nadie se hubiera acordado de él, porque es como que las clases populares, más en esa época, no representaban ningún tipo de hecho social, ¿no? que sea trascendente y que pueda quedar reflejado en la historia. Estamos hablando de una persona que es campesino, ¿no? Es decir, que trabaja en la tierra y que lo que vemos ahí es cómo el molinero, en este caso, interpreta y se defiende en un juicio, bueno, que no os voy a spoilear mucho, pero que termina de una manera muy pintoresca, ¿no? No voy a contar el final, sí les cuento la trama, y la trama y lo que representa la nueva escuela histórica, que es algo realmente fenomenal, en este caso, que la microhistoria, porque fíjense que se para en un hecho particular, en un personaje particular, que trae y lo puede traer solamente este tipo de representación, ¿no? El tipo de decir, yo podría hablar, no sé, supóngase, buscar y hacer una producción sobre los juicios que realizó la Inquisición, y son juicios que llevaron muchos años, ¿no? Es decir, muchísimos años, a diferentes personas, algunas más importantes que otras, por decir una manera, hasta hubo señores feudales que fueron llevados a la Inquisición, ¿no? Pero acá, en el hecho y por la fuente que consigue Ginsburg, se para en un personaje de un sector social, de una clase popular, es decir, que tiene la particularidad que es poder responder y poder defenderse en un juicio que va tomando un camino primero, que lo va liberando, y después, bueno, toma otro camino posterior, ¿sí? Es un texto realmente muy interesante, ¿sí? Les va a gustar, seguramente les va a gustar, que también está acompañado de reseñas, ¿no? Hay un par que son muy interesantes, ¿no? Como la de, ¿qué fue el nombre? Daniela Mariotti, ¿no? Que ella justamente habla y hace una reseña también, ¿no? Les va a ir contando, los va a ir ayudando a ustedes a que puedan ver, ¿no? Cuál es el sentido, cuál es el objetivo de Ginsburg, y cómo esta microhistoria italiana representa como un boom, ¿no? Del revisionismo histórico, ¿no? Hay también un texto, creo que me parece, que es una entrevista, que se los dejé también ahí, que tiene que ver con justamente como un reportaje que alguien le hace a él, creo que es el de Ángela de Castro, me parece, un reportaje, una conversación que tiene con Ginsburg, donde le pregunta qué escribió y por qué lo escribió, que eso a usted le va a dar un pantallazo mucho más amplio de lo que tiene que ver. ¿Se inaugura con este libro una nueva escuela? Sí, claramente, la microhistoria, y después la microhistoria se va a ir replicando, ¿no? En diferentes partes del mundo como una corriente historiográfica diferente, distinta, fresca, y que trae a personajes como este tipo, ¿no? Como este tipo de personaje, realmente de clases subalternas, ¿no? Pero tomando este enfoque de ser una historia netamente focalizada en un contexto temporal, en un momento temporal, porque no se habla ni de la vida anterior que tuvo Menocchio, sino no van a encontrar eso, sino van a encontrar el hecho fundamental que es justamente el juicio, ¿no? Y cómo él interpreta el cosmos y el espacio y todo eso. La verdad que tiene que ver, es fascinante. No lo quiero spoilear, porque Gabriel ya lo leyó, por ejemplo, no sé si Sofía también lo ha leído. Estoy en eso. ¿Estás en eso? Tardo porque lo odio al libro. No lo No, odies. todos No lo los odies. del profesorado de historia lo aman pero profundamente al libro. No puedo ser la única persona a la que no le gusta, no sé. Me encanta. A mí me encanta la historia de Menocchio, es terrible. Yo siento como que el tipo dijo, quiero contar esta historia, a ver, y se puso a buscar a quién le pasó esa historia que él quería contar, digamos. Vos decís Porque, eso.
Porque la realidad de Menocchio es algo que, bueno, o sea, todos sabemos lo que hizo la Inquisición. ¿Sí? Claro. O sea, no es un secreto lo que hacía la Inquisición. Claro. Pero en el momento de analizar los libros de fuentes de él, se pasa por alto cosas obvias. Por ejemplo, cuando habla de el tema de la concepción virginal de María, de dónde salió, el tipo lo ubica en el 1100, 1200, para decir, a partir de acá viene. Cuando eso fue una de las razones principales de la ruptura en el 800 entre la iglesia ortodoxa y esa fue una de las razones principales de la ruptura, y él la ubica mal. Ya ahí tenés un error histórico. Después, cuando empieza a hablar de, bueno, sí, habla del Corán, y por lo que no sé tanto del Corán, pero sé que el Corán dice muchas cosas que avalan muchas ideas de Menocchio, Claro. y él como que lo descarta. El Corán lo mira y dice, le dedica Es como a que otros. es como que te deja, a ver, te entiendo, Gabriel, es como que te deja la sensación, ¿no? De como que era una persona, primero estamos hablando de una persona que era especial, es decir, sabía leer, ¿no? En un contexto de Edad Media, un molinero que lea, ¿no es Para cierto? Gibbs. Pero te deja la sensación de que como que él había leído, ¿no? El Corán, ¿no? Es decir, un tipo que, por eso se defiende, ¿no? Se defiende de una manera muy interesante. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con una relación directa, ¿no? En este caso de la iglesia, como una clase dominante, ¿no? De la época, y que obviamente, ¿no? Por eso uno como que sabe, uno como que ya prevé lo que va a pasar en el final. Sí. ¿No? Uno lo prevé, pobre Menocchio, pero en realidad lo interesante es su defensa, es su punto de vista, cómo los marea, ¿no? Cómo realmente los lleva para su lado, de tal manera que, no, adelantemos una puntita, de tal manera que hasta podía haber zafado, ¿o no? Podía haber zafado, y no mucha gente zafaba de la Yo Inquisición. lo leo y pienso, es como el amigo borracho que quiere pelear con un grandote que lo va a hacer pelota, y vos lo llevas ahí, y cuando mirás para otro lado se te escapó y vuelve a pelear. Yo digo, otra vez vuelve a decir, ¿qué le Bueno, costaba quedarse callado acá? no Tiene adelantemos más, familia. no adelantemos más, porque si no, vamos, pero léanlo, es fantástico, es fantástico. Le va a gustar, salvo a Gabriel que no le gusta, pero le va a gustar. Además, la impronta, vamos a plantearlo esto, la impronta que tiene la microhistoria, que acá se conoce como historia regional, ¿no? Y tenés casos, acá tenés un caso que en realidad uno podría decirlo, es historia regional esto, ¿no? Que es el caso de Castañeda, que también en la década del 60, es el primero pero pasa que el libro es distinto, porque el libro es otra cosa. Pero si tomamos ese capítulo de Castañeda, el historiador de Balcheta, que es el primero que habla de Fisque-Menuco en la década de 60, ¿no? Es decir, porque todo el mundo es Fisque-Menuco, y nadie sabe salió Fisque-Menuco, y el tipo te cuenta, fíjate vos si eso vos lo podés si vos tomás esa historia y la planteás, es una historia, una microhistoria, porque es algo netamente, digamos, particular. Él cuenta de que accede a la bitácora o al libro, no sé cómo el nombre que tenía, en realidad no me acuerdo cómo lo define Castañeda, pero es el libro diario que llevaba un soldado que escribía bajo las órdenes del general Álvaro Barros, ¿no? Álvaro Barros es uno de los que baja, digamos, desde el norte neuquino hacia la confluencia, hacia el valle, que digamos, es como los que comienzan a transitar hacia la zona sur, digamos, más pacífica, y lo que cuenta el libro es de que se encuentran con indígenas totalmente, digamos, de transiciones y de paso, en lo que hoy sería la zona de, aproximadamente, ¿no? Él lo ubica, aproximadamente cerca, yendo hacia el lado del río, cerca de lo que es la zona que él decía, las colonias agrícolas que se habían instalado con posterioridad en Roca. Si son las colonias agrícolas, estamos hablando entre Roca y Cervantes, ¿no? Ese es el lugar. Pero causa mucha sensación porque las colonias estaban todas de este lado, para que ustedes se ubiquen, estaban de este lado de la Ruta 22, del otro lado de la Ruta 22 estaban los salesianos, y él no sabe, digamos, es lo que Castañeda por ahí no puede definir bien, porque el texto no lo dice el libro, pero es una zona por ahí donde el ejército acampa, se encuentra con indígenas, y los indígenas de una etnia que se va a definir como mapuche, que en realidad sabemos que es una grosería, porque eran todos mapuches, termina diciendo que esa zona se llamaba Fisque-Menuco. Y de ahí aparece el término
que después va a rescatar investigadores de la universidad en la década del 80, diciendo, no, todo esto es Fiquemenuco, hay que cambiarle el nombre. Pero si no lo cuenta Castañeda, si no aparece esa investigación, que vuelvo a decirlo, está registrada en un libro del Ejército Argentino, en un libro, una bitácora, no sé cómo se llamarán, el registro diario, no hubiera aparecido. ¿No? O sea, es un hecho muy parecido a lo que estamos hablando de la microhistoria, ¿no? Es decir, eso es, acá en Argentina es la historia regional, la historia local, que tenemos muchísimos casos que algunos han salido a la luz, han salido a la fuente y otros que no, ¿no? Lo que pasa es que hay que darle el formato como se lo da a él, ¿no? Es decir, contado con la fuente, contado con esa perspectiva de definición, ¿no? De una historia realmente concreta, concisa y como, como lo dice la escuela, ¿no? Microscópica, ¿no? Es decir, voy a hablar sobre este caso en particular. Quizás Castañeda tendría que haber armado un libro sobre el soldado que acompañaba a Álvaro Barros, escribió y cómo fue ese encuentro con los indígenas. Bueno, eso no está escrito. Está escrito, digamos, la información de que esta zona se conocía en un paraje. Y les voy a aclarar algo más, y algo tiene que ver con esto, porque el general Perón, Juan Domingo Perón, que tenía un antecedente familiar por parte de su madre, tehuelche, ¿no? Él determinaba que por parte de su mamá tenía rasgos indígenas, tehuelches, o de la etnia tehuelche, no me acuerdo, creo que lo define bien, hace un libro que se llama Las autonomias, ¿no? A ver, yo me acuerdo ahora, se me fue el nombre. Yo se los cuento a modo de, para que ustedes vean cómo la historia, no es que uno lo oculta, digamos, y nunca más lo saca a la luz, sino que esto viene con la producción de textos y diferentes corrientes historiográficas. Pero el Perón hace un libro que se llama Autonomias, a ver, esperen. Es un libro, él lo hace cuando hace su carrera militar, ¿no? Es decir, es un proceso, un joven soldado perdón, un oficial del ejército que está estudiando y le interesa estudiar el tema de los nombres que hay en la zona de la Patagonia, ¿no? Una zona, todavía un territorio nacional para esa época, a ver dónde está el libro. Yo lo tengo acá, un libro histórico, ¿no? Una reliquia, les podría decir. ¿Dónde está el libro de Perón? Bueno, se me fue. Ya lo voy a... La próxima vez los encuentro y se los envío para que lo lean. No. Bueno, él lo... a ver, no. No es... Bueno, ya va a aparecer. Bueno, Perón escribe sobre las antinomias y escribe sobre los... ¿cómo les podría decir? Escribe sobre los paisajes, es decir, digamos, los nombres que tenía las regiones de la Patagonia, especialmente de lo que es la zona de Neuquén y también de Río Negro y de más al sur, y en ningún lugar queda registrado Fiquemenuco, pero sí algunos nombres como Chosmalal, Cutralcó, y él lo que hace es escribir justamente qué significa cada uno en el lenguaje, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa justamente escribir sobre eso? ¿Por qué hay zonas que se llaman así? Traducidas al lenguaje de los pueblos indígenas. Y no aparece el término Fiquemenuco, que sí aparece en otro historiador, en otro investigador, que encuentra este hallazgo enorme y que realmente es fascinante, ¿no? Pero bueno, ahí tienen otro ejemplo, y hay varios más. Hay trabajos sobre el Chocón, por ejemplo, que hay uno que habla sobre la huelga de Chocón exclusivamente, pero es un grupo más colectivo, ¿no? Bueno, Susana Bandieri también produce varios textos que ustedes van a leer, y que trabaja también algunas cuestiones de historia regional, pero mucho más colectivos, o como el Rocazo, por ejemplo, ¿no? Que está producido, pero el Rocazo es un hecho colectivo, ¿no? Si uno pudiera agarrar y decir, bueno, voy a mirar esto, uno puede trabajarlo como una microhistoria, o una historia local.
Hace un tiempo atrás, por ejemplo, se hizo un trabajo de investigación por parte de la universidad de los primeros colonos que se instalaron en la zona de Allen para el cultivo de la pera. Y hay, bueno, justamente nietos cuentan la historia, nietos de una chacra de la zona de Allen, que cuentan cómo recibieron la tierra como un pago del ejército, ¿no? Si un teniente coronel les da la tierra como pago, ¿no? Y hay varias historias así que comienzan a reflejar cómo post campaña del desierto y post población de esta zona, muchas de las tierras se negociaban con las tierras, eran como títulos de valor, ¿no? Es decir, compraban y vendían con los títulos de las tierras, y después cuando viene la agrimensura, ya divididas como chacras. Esas son historias regionales, son historias locales que uno puede, digamos, de alguna manera reproducir como la microhistoria. Así que, pero nada, invitados a leerlo, al texto de Ginsburg, les va a gustar, obviamente. Además es un personaje pintoresco, ¿no? Y recién decía Gabriel, como el amigo borracho, pero es un personaje pintoresco, y pintoresco, digamos, en el sentido, por el uso, ¿no? Del sentido común, y el uso, hay como una alusión, ¿no? De que algún conocimiento previo tenía, ¿no? Es decir, había leído algo, ¿no? Llámese el Corán, o llámese lo que sea, había leído y conocía de lo que hablaba, que eso también le sirve como una defensa. Pero bueno, estaba contra la Iglesia Católica, así que muy complicado. Bien. Entonces, para Rosario que preguntó, y para el resto, la idea es que ustedes puedan hacer una reseña con su mirada, ¿no? Por eso les dejo ejemplos de reseña, para que ustedes puedan definir al texto con esa estructura. ¿Quién lo escribió? ¿Cuál es el contexto que lo escribe? Si ustedes pueden definir la corriente, que pueden llamar la nueva escuela histórica, la nueva historiografía argentina, o el revisionismo, como ustedes quieran. Ahí creo que ahí los autores se lo definen también eso. ¿Sí? Quédense tranquilos que en el caso de Reitano lo define, él dice, para mí es esto, puede coincidir ustedes o no, y después ustedes le dan la impronta en base a los capítulos. Creo que de Barba que son 6 capítulos, ¿no? 7, no me acuerdo. Ya se me fue la idea hace mucho. Pero bueno, no son muchos, y entonces ustedes pueden decir, bueno, en el capítulo este pasa esto, en este pasa esto, en este pasa el otro, y en conclusión final, esto es un hermoso libro, o esto es una reverenda obra para guardar en la biblioteca. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo más? Sí, de cada capítulo poner esto explica tal cosa y dar como un final de lo que, qué sé yo, está mostrando esto. En realidad es una reseña. Yo te invito a que vos leas, Bien. que vos leas la reseña que les dejé para que veas cuál es el contexto, cuál es el formato que ellos le dan. Y vos podés Bien. usar el mismo, podés usar uno tuyo, no hay ningún problema. Bien. Acá no se trata de si el Bien. trabajo está bien hecho o está mal hecho. Yo quiero saber cuál es la interpretación de ustedes, qué es lo que ustedes miraron, y que se puedan parar en un final y decir, che, la verdad que me gusta la historia o no me gusta la historia. Por eso es introducción a la historia, ¿no? ¿Bien? Tengo una ¿Daniel? sola duda ahí sobre el libro, profe. Dale. Que hay algo, no sé si es error mío cuando lo leo, o más adelante, porque todavía me falta una parte del libro, se explica eso. ¿Por qué hay tantas pruebas, pero tantas pruebas de que había mucha gente leyendo en el pueblo y en los alrededores, y el texto se cierra con que no? O sea, sí, no era algo propio de la época. Claro. Pero las pruebas dicen lo contrario, que en esa particular, en ese microcosmos que era la ciudad, también Sí. para usar el nombre, Sí, sí. hay demasiadas pruebas de que sí había una cierta cultura lectora. Y es muy probable que sí, pero lo que pasa es que la gente lo negaba, ¿no? Porque era más fácil negarlo. Yo creo que ahí, a ver, mirá, digamos, hay una, porque en realidad, no vamos a adelantar mucho, pero digamos, él parte de esta cuestión de que, o sea, él niega que Dios crea el mundo, ¿no es así? Esa es la cuestión básica. Y él lo que determina, por eso hace la comparación, ¿no? Los gusanos del queso, es como que Dios y los ángeles y todo esto salen de esa forma, ¿no? Es decir,
como decirles en forma vulgar, ustedes están inventando todo, ¿no? Entonces, claro, ¿quién se iba a animar a decir a la iglesia, ustedes están inventando todo? Entonces él agarra, por eso hay una gran interpretación y hay una pequeña luz en el libro donde vos te das cuenta que por los términos que utiliza Menocchio, el Corán lo había leído. O alguien se lo contó. ¿Sí? Ahora, ¿él sabía leer? Sí. Quizás sabía leer más gente también. Pero ¿quién iba a decir que sabía leer? Nadie quería tener un juicio con la iglesia, ¿no? Es decir, porque si aparecía uno que también sabía leer, le iban a decir, che, vení vos también que te vamos a preguntar, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con eso. Por eso, para mí, está la acusación, ¿no? Está mucho más, pero digo, por eso está la acusación, por eso le enfrenta el juicio, ¿no? Digamos, es una persona, lo definiste vos medio pintoresco, pero como que boca suelta, ¿no? y reflejaba sus ideas en la comunidad. Pero cuando la comunidad fue y le preguntó, no, yo no escuché nada. No sé quién es Menocchio, ¿no? Y tiene que ver con el contexto histórico también. Pero bueno, también puede estar el capricho, que está bien analizado, como decís vos, en la entrevista por ahí algo parece eso, el capricho de este rigor histórico que lo va moviendo Ginsburg, porque tiene la fuente, ¿no? Es decir, tiene los papeles, ¿no? No es un invento ficcionario, no es una novela que vos decís, la puedo llevar de acá para allá, ¿no? Qué sé yo, y de repente se puso el anillo en el dedo y desapareció. No, es un hecho histórico, real, pero que es su interpretación. Lo maravilloso es cómo lo ubica, ¿no? Es decir, mirá dónde lo ubica. En esa época, en el 70, ¿quién se iba a poner a hacer un libro? Es más, él lo dice en el reportaje. ¿Qué esperabas del libro? ¿Qué sé yo? Que estuviera guardado en una biblioteca. ¿No? Que tuviera una repercusión tan grande y que desde ahí nace una nueva escuela histórica del revisionismo, ¿no? Desprendida del revisionismo o desprendida de la historia social, ¿no? Entonces, ahí está lo maravilloso, ¿no? Es decir, que nosotros, vuelvo a decirlo, en nuestro país también lo tenemos como una historia más regional, una historia local, ¿no? Yo hice una investigación, por ejemplo, porque está vivo todavía, con uno de los hijos de Francisco López Lima, el doctor Francisco López Rafa. ¿Sí? Entonces yo hablé con él y le dije, a ver, ¿quién era tu papá? ¿Por qué el hospital regional más grande de Río Negro, más grande de la Patagonia cuando se construyó, inclusive más grande que el de Neuquén, el Castro Rendón, se llama López Lima? Se me contó quién era el padre, qué hizo cuando vino, que no solamente, para gente de Roca estoy hablando, ¿no? El hospital regional de Roca, la gente por ahí que no es de Roca por ahí no lo ubica, pero los que son de Roca es el hospital más grande, fue en un momento el hospital más grande de la Patagonia, ¿no? Es decir, ahora hay otro más grande, pero digo, fue el hospital más grande. Y fue creado desde, digamos, y el primer director, que lleva el nombre justamente, su hijo y su hija viven actualmente. Una de sus hijas ya murió, la más grande, pero viven dos de sus hijos, son hombres grandes. Uno es un doctor retirado, que es López Raffo, y nos contaba quién era su papá, ¿no? Es decir, y la verdad que te da ganas de hacer un libro de historia, microhistoria, porque no solamente fundó el hospital, sino que fundó la primera maternidad del lugar, de acá de Roca, fundó el primer sanatorio, que después se llamó Clínica Roca, fundó, o sea, el tipo era un fundador nato, un tipo dedicado a la medicina de una manera espectacular. Y es, en ese momento, el primer director de un hospital multiregional en esa época. Hoy sigue siendo un hospital regional porque la línea sur o diferentes lugares de la región van trayendo, digamos, a Roca. Pero en ese momento, imagínate, en un contexto de la década del 60, fundar un hospital de esa magnitud era realmente un trabajo muy importante. Entonces, vos tenés la fuente, ¿no? Es decir, hoy está vivo, ¿no? Es decir, yo le decía, usted tiene que grabar todo esto, porque nos decía, tiene que grabar todo esto, digo, porque la verdad cuando usted y su hermana se vayan, nadie más va a conocer la historia de Francisco López Lima, ¿no? Y bueno, y esas son historias locales y regionales, ¿no? Es decir, hay que ubicarla, hay que agarrar y interpretarlo a Ginsburg y poder realmente hacer un hecho que sea así, no micro, decirle, bueno, esta es la labor del primer director del hospital más grande de la Patagonia en la década del 60. Más grande que el Castro Rendón, inclusive. ¿Bien? Ahí les di otro ejemplo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya sé que me van a preguntar. Plazo de entrega. Y para mañana. Todos para mañana. Todos los trabajos, plazo de entrega es mañana. Se ríen. Claro. Los demás no sé si se durmieron o están todos, porque la verdad que están todos apagados. Acá No estoy, sé si, profe. no sé si los dejan tener apagado todos los profes, ¿no? ¿O soy yo el más bueno? Porque la verdad,
no sé, Juan se fue, creo, a comprar algo. Ojo con la. Ojo No, que acá está- estoy. ojo. No, No yo se no duerma. prendo Mirá, la. Claudio, mirá la cara de Claudio. Claudio se pegó una siesta, terrible siesta se pegó Claudio. Sabrina, No, estoy a Sabrina. muy atento, estoy. Sí, ya sé que anda mal internet, no hay problema. No se hagan problema. A Sabrina despiértenla, que está durmiendo todavía. Ahí, ¿quién está ahí al lado? Vos, Luz, tocala a Sabrina a ver si se despierta. Tengo desactivado porque están mis hijos y hacen mucho quilombo. Ah, yo igual, mire, estoy jugando con el perro. Estoy con ustedes y jugando con el perrito acá. Está Hablan. el Caliche No se durmió puedo. una siesta y. No, no hay problema, no hay problema. Entiendo todo. Quédense tranquilos, entiendo todo. Bueno, no se demoren con las entregas, porque se viene, los plazos se van acortando. Yo el sábado que viene los invito otra vez, si ustedes quieren venir, vienen, si no quieren venir, no vengan, no es obligación, pero los voy a invitar para ver si hace falta que los ayude con los trabajos, porque ya estamos llegando a un cúmulo importante, ahora van a tener otra lectura más. No sé si vamos a hacer una lectura en el cuarto módulo, capaz que no, por ahí hacemos un cierre global y listo, pero ahora van a tener las actividades, que es leer este libro de Gizmo, ¿no? Entonces, creo que la semana que viene, si ustedes quieren, vienen, si no, no hay problema, no es obligatorio, pero si necesitan ayuda con los trabajos, podemos dedicarnos exclusivamente a eso. ¿Está? Y si no, bueno, nos veremos a fines de junio, creo que es el otro encuentro, ¿no? Creo que ahí ya cerramos creo que a la semana o a los 10 días cierra el cursado, por eso les digo, no se atrasen con los trabajos, con las actividades, no se atrasen, y ya después se van de vacaciones y creo que las mesas están en el retorno, ¿no? Después de las vacaciones. Entonces, yo el sábado 26 que viene, de junio la última clase. 26, bien. Por eso, yo les voy a enviar para el próximo sábado, si alguien quiere venir, viene, si nadie quiere venir, no vengan, no es obligatorio, pero si necesitan ayuda para terminar las actividades, o trabajar algo, contar algo, lo pueden hacer tranquilamente. Si no, bueno, no hay problema, yo no es obligatorio, ¿sí? Ya sépanlo. Nada más por hoy, a descansar, que ha sido una jornada, por ahí para algunos muy larga, y el fin de semana, ¿no? Porque ya capaz que arrancaron el viernes. Así que a descansar, cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, tienen mi correo, y bueno, yo después les notifico para el fin de que viene, y el que quiere venir viene, el que no, y si no, a cuidarse y nos veremos entonces en fines de junio. ¿Bien? ¿Ok? Que tengan un buen fin de semana, cuídense, ¿sí? A cuidarse y nos vemos Buen fin adelante. de. Adiós. Gracias, hasta luego.